Lucas capítulo 6, verso 46 al 49, dice así la palabra de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina. Fíjense que una de las características de nosotros los seres humanos, que son muchas las cosas, ¿verdad?, con las que nos pudiéramos describir, pero una de ellas en términos generales es que somos inestables. Hay mucha inestabilidad en nuestras vidas, en todos los aspectos, emocionalmente, en las cosas que emprendemos en la vida, en nuestras relaciones con otras personas, en nuestras relaciones más íntimas, cuando formamos matrimonios, cuando formamos familias, cuando emprendemos proyectos en la vida, en el estudio, en el trabajo, en lo profesional. En términos generales, siempre nos hemos caracterizado por una gran inestabilidad. En todas esas cosas que nosotros emprendemos, de las que hemos mencionado y muchas otras más, siempre hay imprevistos, ¿verdad? Hay situaciones que suceden, que pasan en nuestra vida y que desestabilizan lo que nosotros emprendemos. Perdón la expresión, pero dan al traste, ¿verdad?, con muchas de las cosas que nosotros nos hemos propuesto hacer o emprender, desde cosas sencillas hasta cosas serias, como el hecho de llegar a formar una familia. A veces son pequeñeces, ¿verdad?, cosas insignificantes las que producen que aquello se rompa, ¿no?, sufra pérdida, sufra perjuicio. Si lo miramos a nuestro alrededor, nosotros mismos, en nuestras experiencias, cuántas relaciones que un día comenzaron ya no existen, ¿verdad? No se diga matrimonios, no se diga familias. Y a veces buscamos, los seres humanos buscamos la manera de cómo esas cosas no pasen o no sucedan. Miramos a nuestro alrededor lo que pasa y tratamos de buscar algo que nos libre y que a nosotros no nos acontezca lo mismo, ¿verdad? Pero lamentablemente con el paso del tiempo suceden situaciones, les comentaba hace unos momentos, a veces pequeñas o insignificantes, pudiéramos decirlo, sin embargo nos desestabilizan. Pero a veces suceden cosas fuertes, la vida es difícil, hermanos, y suceden a veces cosas fuertes, serias, y nos desestabilizan tremendamente. Y hay pasajes en la palabra de Dios como este que acabamos de leer que muchas veces los tomamos, o hay gente que los toma para llevarlos a cabo o a la práctica en la vida secular, ¿verdad? Hay palabras de nuestro Señor Jesucristo, palabras que están en la Escritura que muchas personas les parecen buenas fundamentos o buenas bases para tomarlas y para llevarlas a cabo en sus proyectos personales, ¿verdad?, en sus vidas, como este ejemplo de esta palabra, donde la toman también para poder poner un fundamento firme en nuestras familias o en cualquier cosa que nosotros emprendamos para que las cosas nos salgan bien. Sin embargo,
el propósito de nuestro Señor Jesucristo va mucho más allá, ¿verdad? El Señor Jesucristo está edificando vidas espirituales, está llamando a personas, a hombres, a mujeres a que le sigan, a que crean en Él y edificar una vida cristiana. Y en ese aspecto también nosotros, esa inestabilidad que nos caracteriza en todas las cosas que hacemos en la vida, pues también se hace presente en nuestra vida espiritual como creyentes. Pero principalmente nuestra espiritualidad, en la construcción de nuestra vida cristiana, somos tremendamente vulnerables y peligramos continuamente para que nuestra vida espiritual sea desestabilizada. Este pasaje que acabamos de leer, que nos da una gran lección en ese aspecto, en donde el Señor Jesucristo, aquí en Lucas, capítulo 6, del 46 al 49, estamos mirando un texto que tiene su paralelo en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, y que habla de lo mismo, la parábola de los dos cimientos. Y estos dos pasajes están al término, tanto en Lucas como en Mateo, están al final de un gran sermón de nuestro Señor Jesucristo, muy conocido, que conocemos como el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. Y miramos cómo esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, Él nos está dando ahí las bases para edificar una vida cristiana. Desde un inicio, desde un principio, cuando llegamos a los pies de Jesucristo, en Mateo 5, capítulo 3, cuando dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí comienza la edificación de la vida cristiana, y después comienza a tratar temas ya más profundos acerca de la persecución o de las dificultades por el hecho de haber decidido seguirle a Él. Nos habla acerca de la espiritualidad interna que debe prevalecer en nosotros, y no únicamente una espiritualidad externa como los religiosos de aquellos tiempos. Nos habla acerca de la oración, nos habla acerca del amor a los enemigos, nos habla acerca del afán y de la ansiedad, nos habla de temas profundos. Y antes de esta parábola dice: por sus frutos los conoceréis. Y ese es el cierre del sermón de nuestro Señor Jesucristo, del Sermón del Monte. Entonces el Señor Jesús, le repito, hace una descripción del hombre de Dios ideal, al que todos quisiéramos o deseamos llegar. Y enseguida, como todo sermón que tiene su aplicación, y es precisamente lo que vamos a mirar hoy, a partir del versículo 46 hasta terminar este capítulo 6 del versículo 49, que es la aplicación del Señor Jesucristo de este sermón. Y comienza con una pregunta, ¿verdad? Porque hemos hablado en otras ocasiones de la importancia de las preguntas de nuestro Señor Jesucristo, que nos traen a reflexión, que nos motivan a pensar, a meditar. Y esta pregunta que el Señor hace es: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si nosotros ponemos atención a la pregunta, porque cuando leemos esto damos por sentado que el Señor está preguntando a otras personas, a quienes estaban con Él ahí en ese momento. Pero si nosotros nos ponemos por unos momentos en los zapatos o en las sandalias de aquellas personas que estaban escuchando, ¿cómo reflexionaríamos nosotros ante esta pregunta? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque ¿cuántas personas nosotros conocemos que le llaman al Señor Jesucristo Señor, verdad? Decíamos semanas atrás que
En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo no se le decía Señor a cualquier persona. Era básicamente un reconocimiento que estaban ante alguien que tenía autoridad. Y al llamarle Señor era un reconocimiento de esa autoridad y una disposición a ponerme bajo esa autoridad de aquel Señor. Entonces la pregunta del Señor Jesucristo va dirigida a ese punto precisamente. Aquellos que le habían seguido o que iban tras de Él y que habían decidido ponerse voluntariamente bajo su enseñanza, bajo su autoridad, bajo su dirección. Sin embargo, debe de haber sido muy dramática esta pregunta, como ellos la recibieron o como la han de haber digerido en su mente. Sobre todo la segunda parte, ¿verdad? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Creo que debe haber habido una realmente llevado al punto de meditar en eso, ¿verdad? Porque a veces nosotros no meditamos, damos por hecho, damos por sentado ciertas cosas y no nos detenemos nosotros a pensar en las implicaciones o en lo que significa lo que nosotros creemos o damos por hecho en nuestras vidas. Yo me imagino, estaba yo meditando acerca de la reacción de estas personas y no hacen lo que yo digo. Probablemente pensaron, ¿verdad? Oyes, en realidad no obedezco al Señor, no hago su voluntad. Hay una enseñanza que este hombre trae. A ver, en realidad, porque no, o sea, es una pregunta, no es una pregunta para recibir una respuesta, ¿verdad? Sino que más bien es una pregunta en donde hay una afirmación, es una pregunta retórica. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. No hay lugar, ¿verdad?, para la discusión. Está declarando tajantemente que él ha observado que aquellos hombres que le siguen no están siguiendo sus enseñanzas y sus mandamientos. Entonces aquello trae una reflexión, un pensamiento, aquellos hombres, ¿verdad? Y que es prudente para nosotros también en este tiempo, porque le repito, ¿quién no le reconoce a Jesús como Señor? Reconocen su autoridad, su señorío. Y no me refiero únicamente a nosotros como cristianos, sino en términos generales, religiones, creencias de todo tipo, donde Jesucristo es el centro de esa creencia, ¿verdad? Le confiesan como Señor, van a Él y le piden cosas en los momentos de dificultad o simplemente cualquier circunstancia. Le reconocemos antes de entregar nuestras vidas a Jesús. Un servidor, antes de entregar mi vida a Jesús, tener un encuentro con Él, ¿verdad?, de salvación en mi vida. Antes de eso, en mi vida pasada, aunque yo vivía perdido, lejos de Dios, sin embargo yo clamaba a Él y le decía: Señor, Señor, ayúdame. O Señor esto, Señor aquello. Entonces, qué importante en un momento dado para todo tipo de personas. Les repito, no solamente para nosotros como cristianos, realmente esta pregunta es importante, hermanos, cuando nosotros nos detenemos en ella. ¿Por qué me llaman Señor? ¿Por qué me reconocen? ¿Por qué hay un reconocimiento de parte de ustedes para mí? Pero les repito, la segunda parte de la pregunta es la que mueve, ¿verdad?, los sentimientos o las neuronas a ponernos a pensar. Entonces, si podemos nosotros tal vez parafrasear, entonces, ¿por qué no haces lo que yo te digo? ¿Por qué no sigues mis enseñanzas? Recordemos lo que anteriormente el Señor acaba de decir: por sus frutos los conoceréis. Si mentalmente repasamos la enseñanza del Sermón del Monte, cuando el Señor Jesucristo se refiere a aquellas cosas que no están haciendo, ¿por qué no hacen aquellas cosas? Pues recordamos las enseñanzas del Sermón del Monte. Estas enseñanzas del Sermón del Monte es la base, es la plataforma para toda la enseñanza cristiana.
Cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, cuando leemos las cartas del apóstol Pedro, de los escritores del Nuevo Testamento y las comparamos con el Sermón del Monte, pues podemos ver, ¿verdad?, que es la base de donde ellos parten para la enseñanza cristiana. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y te cuesta tanto trabajo perdonar a tu hermano cuando te ofende. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Hay un pasaje en Hebreos que dice: no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y tan fácilmente quebrantas, ¿verdad?, el mandamiento de guardar el día de reposo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no oras. ¿Por qué pasan días en donde no practicas la oración, en donde no meditas en la palabra? Y vamos a mirar que todo eso está fundamentado en el sermón de las bienaventuranzas. En el versículo 47, el Señor Jesucristo se dispone a enseñar esto, ¿verdad?, a clarificarlo, a abrirlo delante de aquellas personas, porque si dejamos nada más esta pregunta, se puede mirar como una provocación o como un insulto, o como una falta de respeto, o como alguien que quiere hacer sentir mal a alguien más, ¿verdad?, con esta palabra, hacerme sentir incómodo o molestarme únicamente. Pero repetimos, el propósito de la pregunta es la meditación, para después Él ayudarnos a comprender esta pregunta y a que nosotros podamos en nuestra meditación llegar a la profundidad de aquella, de la pregunta y de la respuesta que nosotros deberíamos de dar. Y siempre con el propósito de que si nosotros estamos equivocados y efectivamente caemos en esta afirmación que el Señor Jesús hace en el versículo 46, pues que nosotros podamos hacer los arreglos necesarios, ¿verdad? Y sobre todo con el propósito de evitar lo que más adelante se nos dice aquí en esta parábola. Le repito, somos seres humanos inestables y hemos experimentado en nuestra vida pasada muchas situaciones en donde no hemos permanecido, en donde hemos emprendido cosas y no nos ha ido bien en nuestras familias o en cosas que nosotros emprendemos, pero al momento de abrazar la fe en el Señor Jesucristo hemos emprendido el llamado más importante que nosotros hemos recibido. Hemos puesto la mano en el arado y hemos decidido seguir a Jesucristo, y ese es el llamado de llamados, es el proyecto de proyectos, es lo más grande en lo que nosotros nos hemos enfrentado, hermanos. Si nosotros vamos a meditar en una pregunta importante, tenemos que meditar en la importancia de ser llamados para ser cristianos, para seguir a Jesucristo, y debemos de entender que no hay otro llamado que se le iguale, que esté ni siquiera a la misma altura, o que mucho menos que lo sobrepase. Esto es lo más grande a lo que nosotros, o a lo que un ser humano puede ser llamado algún día. Y en ese gran llamado, el Señor, conociendo nuestra vulnerabilidad y nuestra inestabilidad natural como hombres, como seres humanos, Él desea que en este llamado nosotros permanezcamos firmes, sin movernos, y que venga lo que venga, situaciones difíciles que en otro tiempo han sido un problema para nosotros, que en los caminos del Señor no tengan un gran impacto sobre nuestras vidas, de tal manera que nos desestabilicen y nos lleven otra vez a aquella inestabilidad que nos caracteriza. Dice el Señor entonces en el verso 47, dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Y miramos primeramente el proceso, el progreso de un creyente. Dice: aquel que viene a mí.
Aquellos hombres habían ido a Él, a Jesús, habían decidido seguirle, habían venido, ¿verdad? Estado dispuestos a seguirle como sus discípulos, ser sus seguidores. Y oye mis palabras, estaban expuestos a la enseñanza del Señor Jesucristo. Cada vez que el Señor abría la boca para enseñar, ellos recibían aquella enseñanza. Así como nosotros, ¿verdad? Cuando nos congregamos, cuando vamos a la iglesia o cuando decidimos escuchar una predicación en el internet, alguno de nuestros predicadores que nosotros seguimos, lo que escuchamos ahí, hermanos, sin duda es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venimos a la iglesia, algo que nos proponemos, que nos predicamos aquí, caso de Enrique, un servidor, es que sea la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo la que sea expuesta, la que sea enseñada. Entonces, de alguna manera cumplimos, ¿verdad?, los dos primeros pasos. Venimos a Él, a Jesús, y somos expuestos a su enseñanza. Pero algo que vamos a dejar pendiente para el último, hacer esa pregunta, ¿verdad?, que es lo tercero, y dice, y las hace, o las pone por obra, anda en ellas, camina en ellas, es obediente a esa enseñanza. Procuramos, ¿verdad?, andar en ellas, caminar en ellas. Al final haremos esa pregunta para que todos nosotros podamos contestar dentro de nosotros y podamos hacer una meditación en cuanto a la pregunta que está en el versículo 46. Y dice el Señor, os indicaré a quién es semejante. Y utiliza el Señor Jesús una de sus herramientas preferidas para la enseñanza, que es las parábolas. Ya hemos dicho que una parábola es una enseñanza corta donde Jesús utiliza una actividad de la vida cotidiana, de la vida diaria, para mostrar o para enseñar una verdad más profunda, una verdad espiritual. Y el Señor Jesucristo utiliza la actividad de la construcción, porque nosotros finalmente, hermanos, estamos construyendo, estamos edificando una vida cristiana. Y tal vez nos preguntemos, pues, ¿qué no es Dios, hermano, quien edifica la vida cristiana? Obviamente, separados de Él no podemos hacer nosotros nada. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, pero trabajamos en ello. Estamos trabajando en la edificación con los materiales, con los recursos inagotables que Dios pone a disposición de nosotros para que nosotros lo hagamos. Estamos construyendo, hermanos, nuestras vidas personales, individuales. Es una vida cristiana, es el llamado que Dios nos ha hecho y nos ha dado, ¿verdad? El privilegio de ser llamados hijos de Dios, pero nos ha dado recursos, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado una enseñanza, una instrucción que podemos nosotros considerar como los recursos inagotables que Dios nos ha dado para edificar una vida cristiana. Dice, os indicaré a quién es semejante. Verso 48 dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. En el pasaje paralelo, en Mateo capítulo 7, versículo 24, ahí añade una palabra para describir a ese hombre que edificó su casa sobre la roca, y lo llama como un hombre prudente. Podemos nosotros traducir esa palabra también como un hombre sabio o como un hombre previsor, un hombre que no se apresuró a hacer las cosas
rápido, ¿verdad? Al vapor, porque quería disfrutar ya de aquella casa. Fue un hombre prudente, que primero meditó en cómo edificar aquella casa para que aquella casa fuera duradera. El conocer el terreno donde se va a construir es muy importante, hermanos. En nuestra ciudad de Mexicali, por ejemplo, la mayoría, creo que todos los edificios, si son prudentes los constructores que edificaron acá atrás en la zona dorada, esta que le llaman, seguramente se previnieron para poner en sus fundamentos, en sus cimientos, alguna edificación que ayudara a resistir esta zona sísmica en la que estamos, ¿verdad? La imprudencia hubiera sido lo contrario, edificar de otra manera, pero las personas que saben, que conocen el terreno, que están pisando, pues construyen conforme el terreno en el que ellos están. Y esta geografía donde el Señor Jesús se encontraba, en Israel, Jerusalén y sus alrededores, era una zona de constantes tormentas que de tiempo en tiempo llegaban y causaban estragos. En Tijuana, por ejemplo, es una imprudencia edificar casas en los cerros cada año que hay lluvias torrenciales, porque llueve mucho en Tijuana. De cuando en cuando hay tragedias porque los cerros se deslavan y personas pierden sus hogares y pierden sus vidas también. Esta persona sabía que de cuando en cuando venían tormentas. Adelantándonos un poquito, seguramente la persona que no edificó sobre la roca también igualmente lo sabía. Deteniéndonos un poquito, nosotros sabemos que la vida es difícil, ¿verdad, hermanos? Que de cuando en cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida de todo tipo. No quisiera mencionar una o dos, porque vienen situaciones que nos desestabilizan. Como cristianos, como creyentes, sabemos también que vienen situaciones a nuestras vidas fuertes que golpean, ¿verdad?, la edificación que nosotros estamos construyendo con la ayuda de Dios. Es decir, sabemos nosotros que esta vida es difícil. Sin embargo, a veces que estamos tranquilos o estamos en paz, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo estaba hablando seguramente cuando había bonanza, donde el tiempo estaba bien, y el constructor al que se refiere, probablemente este hombre estaba en un tiempo tranquilo. No había tormentas, no había nubes, no había nada en ese momento, pero él sabía que no siempre iba a ser así. Que tarde o temprano iban a venir cosas, o iba a venir los elementos de la naturaleza que iban a poner en riesgo aquella construcción. Entonces vale más que construya como debe de ser, como marca, ¿verdad? Como marca el libro, como dice el libro de construcción que lo debo de hacer. Y el Señor Jesucristo le dice cómo, ¿verdad? Nos menciona cómo es eso. Dice, semejante es al hombre. El pasaje paralelo nos dice un hombre prudente que al edificar una casa cavó y ahondó. Este detalle no lo miramos en el pasaje paralelo. Lucas nos amplía un poco más. No quiere decir que Mateo está equivocado, ¿verdad? Simplemente da por hecho algunas cosas y cree que no es necesario mencionarlas. Pero gracias a Dios que tenemos a Lucas que sí nos menciona, ¿verdad? Que hay que escarbar primeramente, que hay que cavar, y no solamente hay que cavar, sino que hay que ahondar. La sola mención de estas palabras nos traen a nuestra mente trabajo, ¿verdad? Nos traen esfuerzo, nos traen tiempo invertido, en donde
por mucho tiempo no vamos a mirar lo que queremos ver. A mí me llama mucho la atención cuando ando por las calles y miro que están construyendo alguna edificación y por alguna razón paso varias veces por ahí. Han pasado semanas en donde miro muchos trabajadores haciendo lo mismo. Sin embargo, pasan semanas y no miro una construcción, no miro algo, ¿verdad?, que se vea, hoy ya van avanzados. Porque invierten demasiado tiempo en el fundamento, en el cimiento sobre el cual ellos van a construir. Porque seguramente que están siendo prudentes, ¿verdad?, y están haciendo las cosas como las marca el libro de la construcción. Y en esta parábola el Señor Jesucristo está utilizando esta actividad, le repito, para enseñarnos a nosotros cómo debemos edificar nuestras vidas cristianas. Que tal vez estemos en paz, estemos en tranquilidad, pero sabemos por experiencia que de cuando en cuando vienen las tormentas, viene el río impetuoso y da contra aquella edificación y amenaza con derribarla. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, somos como el segundo hombre que menciona el Señor Jesucristo? Porque queremos nosotros evitar cavar, queremos evitar ahondar, porque hemos decidido que la vida cristiana no debe costarnos mucho esfuerzo, ¿verdad? Vivimos en el tiempo de lo rápido, de lo instantáneo. 5 maneras fáciles de hacerte rico. 6 pasos sencillos y sin mucho esfuerzo para perder 20 kilos. 3 pasos facilísimos para tener un matrimonio estable. Sí, sin duda alguna, todas esas cosas que les he mencionado las hemos oído, ¿verdad? Y podemos afirmar que es totalmente falso. Otra cosa es que nos quieran vender eso y otra cosa que nosotros lo compremos porque no nos gusta a nosotros esforzarnos. Es fácil, hermanos, tomar caminos, tomar atajos. Dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte también, Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ahí. Pero angosta es la puerta y estrecho el camino que llega a la vida, y pocos son los que lo hallan. El camino espacioso podemos hacer muchas cosas. Podemos vivir como nosotros querramos, no hay muchas restricciones a las cuales nosotros nos tenemos que sujetar. No hay muchos mandamientos a los cuales nosotros tengamos que obedecer. Sin embargo, en el camino, en la puerta estrecha y el camino angosto, no se refiere a una vida oprimida, de opresión. Significa simplemente que hay un camino, hermanos, que nosotros tenemos que caminar y al cual nosotros nos tenemos que someter, y mientras estemos en esta vida va a ser difícil. Nos va a costar trabajo, nos va a costar esfuerzo, vamos a nosotros a tener que trabajar en esa edificación de nuestra vida cristiana. Tomar el camino difícil, hermanos, pero seguro. Significa tomar la cruz, ¿verdad? Y seguir al Señor Jesucristo cuando nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Trabajar arduamente, hermanos, en la edificación de nuestra vida cristiana significa negarnos a los deseos de la carne pecaminosa. Son cuestiones delicadas que no nos atrevemos a hablar públicamente, pero
¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos tentados en nuestra carne y en donde hay aún deseos pecaminosos, los cuales nosotros tenemos que resistir, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos llama a ello, a negarnos a nosotros mismos, a crucificar la carne con sus deseos y pasiones. Ahondar, trabajar arduamente es precisamente eso. Trabajar arduamente, hermanos, en la edificación de nuestra vida cristiana es humillarnos a nosotros mismos. Es despojarnos de nuestro deseo de venganza o de retribuir a alguien, ¿verdad?, que nos ha hecho algo. Lo fácil es todo lo contrario. El dar rienda suelta a lo que esta carne desea o anhela. Lo fácil es enemistarme, es vengarme, es no perdonar. Lo difícil es todo lo contrario. Y que son mandamientos de nuestro Señor Jesucristo en su enseñanza. Si damos una mirada superficial, hermanos, nada más a lo que es el Sermón del Monte, si miramos los títulos, ¿verdad?, los encabezados que nos menciona aquí Jesús y la ira. Es más fácil explotar, hermanos. Es más fácil desahogarnos, explotar y decir hasta lo que no, que reprimirme, ¿verdad? Y aguantarme esos deseos de sacar lo que mi carne está sintiendo en ese momento. Jesús y el adulterio, donde nos habla en contra del pecado, de los deseos de la vista y la disposición de nosotros a cortar tajantemente con aquellas tentaciones. El amor a los enemigos, Jesús y la oración, el afán y la ansiedad, entre otras grandes enseñanzas. Es más fácil, hermanos, es mucho más fácil no orar que orar. Es mucho más fácil, hermanos, no esforzarse en el estudio, en la meditación de la palabra, porque es simplemente dejarnos llevar por el deseo de la comodidad de la carne, que dedicar tiempo a buscar las cosas de arriba. A eso se refiere el Señor Jesucristo cuando nos está diciendo aquí en el versículo 48, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál es esa roca que el Señor Jesús menciona? Que al trabajar y cavar mucho y por fin dar con un terreno pedregoso donde es confiable poner ahí los cimientos de aquella edificación. El Señor Jesucristo está hablando aquí de la obediencia a su palabra. Cuando nosotros hablamos tanto de la madurez espiritual, del crecimiento espiritual de nosotros como cristianos, nos estamos refiriendo precisamente a esto. No podemos llegar nosotros a una madurez espiritual si no practicamos la obediencia a la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de santificación, de una vida consagrada, de una vida que se va purificando constantemente, continuamente, estamos hablando precisamente de la obediencia a la palabra de Dios.
que fortalece nuestras vidas, hermanos, espiritualmente. Que nos llena el Señor con su presencia y nos prepara para ese día difícil, cuando van a venir, como cita el apóstol Pablo en Efesios 6, el día malo, ¿verdad? Que vienen las tormentas, vienen las situaciones difíciles que nos zarandean de un lado para otro, pero no nos movemos, como dice el salmista, como el monte de Sión, sino que permanece para siempre. Hablamos de inestabilidad, hermanos. Dejemos a un lado los ejemplos de la vida secular, de la vida natural, y enfoquémonos en la vida cristiana. El Señor Jesús fue testigo de eso, de la inestabilidad de sus seguidores, que un día estaban con Él y a otro día estaban dispuestos a apedrearlo. El Señor Jesús conocía sus corazones, dice, y no se fiaba de ellos. Un día estaban con Él y después volvían atrás. Porque las enseñanzas que Jesús hablaba eran difíciles, hermanos, de cumplir. Por eso le repito, es más fácil la desobediencia que la obediencia, definitivamente. Una vida de desobediencia es una manga ancha, como mirábamos ayer, ¿verdad? En el estudio de Isaías, comamos y bebamos y después muramos. Vivamos la vida, disfrutamos y ya mañana, después que sea lo que sea. Por eso la palabra de Dios describe la vida cristiana como un camino angosto, una puerta estrecha y un camino angosto. Sí, hermanos, hay muchas cosas que no podemos hacer. La vida cristiana no se trata de, como escribió Pablo a los Colosenses, ¿verdad? No hagas, no uses. Pero ese trasfondo del que él está hablando es de prácticas legalistas, ¿verdad? Definitivamente. Pero si nosotros miramos la enseñanza pura y directa de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a encontrar con que tenemos muchas prohibiciones. Porque somos llamados a una nueva vida, a una relación con Cristo. Somos llamados a reflejar, a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Una manera de vivir y un mensaje que proclamar al mundo en donde nosotros vivimos. Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Esto nos dice, hermanos, que nuestra obediencia a Dios nos fortalece espiritualmente. A veces nos preguntamos, ¿verdad? Señor, fortaléceme, dame fuerzas para soportar. No estoy sintiendo lo duro, decimos, sino lo tupido, ayúdame. Pero, le repito, hermanos, somos nosotros quienes estamos edificando, quienes estamos trabajando en esa edificación. La pregunta sería nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer para fortalecernos? Pablo dice en Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el resultado de una vida de obediencia según lo que el Señor Jesucristo nos está hablando aquí en esta enseñanza, en esta parábola? Pues precisamente que cuando vinieron las pruebas, que es lo que significa esto, cuando el Señor habla de cuando vino la inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Está hablando de las dificultades de la vida, hermanos. Está hablando de las tentaciones fuertes que llegan a nuestra vida.
Hay momentos, hermanos, hay momentos en donde la tentación llega con una fuerza redoblada a la vida de nosotros, los creyentes, que somos tentados a muchas cosas que vienen a nosotros con el propósito de desestabilizarnos y de derribar lo que nosotros estamos construyendo, hermanos. Cada uno de nosotros pudiera dar testimonio de diferentes circunstancias que han venido a nuestras vidas y que han puesto verdaderamente en peligro la edificación que estamos llevando a cabo. Por eso el gran compromiso que nosotros tenemos de nosotros trabajar en nuestra propia vida personal como creyentes, fortalecernos en el Señor y poder ayudar a otros hermanos, a otros creyentes a que puedan permanecer firmes. Podemos decir en esta mañana y podemos tal vez sonar como críticos o insensibles, ¿verdad? Y podemos juzgar o podemos criticar tal vez a muchos creyentes que no han permanecido, que comenzaron a edificar, pero que no concluyeron y que en este momento esa edificación se quedó a medio construir. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿quién les va a ayudar a ellos a regresar y a continuar con esa edificación? Somos llamados nosotros a trabajar en nuestra propia vida personal, espiritual, en nuestra propia relación con el Señor. Pero somos llamados también para ayudar a otros a que también lo logren. El Señor menciona 2 casas aquí. No miramos ninguna diferencia en la descripción que el Señor hace. Seguramente al mirar las casas, si nosotros tuviéramos la manera de poderlas mirar, seguramente la apariencia sería la misma, ¿verdad? Las 2 casas bonitas, a lo mejor hasta la que estaba encima de la tierra nada más, a lo mejor esa estaba hasta más bonita todavía, ¿verdad? Más llamativa. Externamente, ¿verdad? Las pudiéramos mirar similares. Pero la gran diferencia es el fundamento en las 2. Cuando nosotros comenzamos a fallar en la obediencia a la palabra de Dios, ese fundamento se empieza, o nuestra edificación, hermanos, se comienza a vulnerar, a resquebrajar. Nos volvemos vulnerables ante las situaciones, circunstancias que vienen a nuestra vida. No estamos hablando de una obediencia perfecta. Todos nosotros somos imperfectos y no llevamos una vida cristiana. Ninguno de nosotros llevamos una vida a la perfección. El único perfecto fue nuestro Señor Jesucristo en su caminar por este mundo. Todos nosotros vamos dando tumbos, vamos batallando en esta vida cristiana, en la edificación de nuestra vida como cristianos, pero no bajamos la guardia, hermanos. Miramos que fallamos el día de ayer, pero decimos, no puede ser posible. Caí en esta situación, en esta actitud, pero me voy a recomponer porque el Señor no lo aprueba, no le agrada. Y seguimos caminando firmes. El punto está cuando nosotros comenzamos a bajar la guardia, hermanos. Comenzamos a desobedecer a la palabra de Dios y se nos va haciendo aquello una costumbre. De tal manera que nuestro corazón ya no se conmueve con las faltas, con los pecados, con nuestra desobediencia al Señor. En Efesios capítulo 6, versículo 13.
Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjese, este llamado a tomar la armadura de Dios es un mandamiento del Señor. Es algo que el Señor nos manda y nos dice: hey, cristiano, toma tu armadura y póntela. Porque has de saber que en lo que nosotros estamos es en una guerra espiritual, es en una lucha. El versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir firmes contra las acechanzas del diablo. El día malo, en donde no hay una agenda, hermanos, donde podamos decir o nos pregunte: ¿qué vas a hacer mañana? Oh, pues mañana voy a estar muy ocupado porque voy a tener un terrible día, va a venir una prueba muy tremenda. Creo que no voy a ir porque mañana tengo agendada una dificultad, una prueba, una lucha. Estas llegan de repente, hermanos, a nuestras vidas. Y no podemos nosotros correr en ese momento desesperados a agarrar, si lo hablamos, ¿verdad?, de manera metafórica, a agarrar nuestra armadura y a comenzarnos a poner en ese momento. Está bien que oremos en ese momento, corre y ora, pero qué bendición, ¿verdad?, que desde tiempo atrás nosotros hubiéramos atendido a las palabras del Señor y estuviéramos vigilando y orando. Puesta la armadura del Espíritu. Lo único que necesitamos hacer, hermanos, es irnos entre otras cosas, a Efesios capítulo 6 y comenzar a escudriñar lo que el apóstol Pablo nos habla aquí, ¿verdad? Y si no entendemos, pues escudriñar, buscar otros pasajes, buscar otras fuentes, otras herramientas para poder comprender realmente cuál es la instrucción que el Señor me está dando, porque me va en ello mi estabilidad espiritual. Porque ha habido otras ocasiones que han llegado situaciones difíciles y no he sabido cómo enfrentarlas. Y las consecuencias han sido desastrosas. Pero a esto precisamente se le llama cavar y ahondar. En ese sermón del monte, el Señor Jesús en el capítulo 6 habla acerca de Mateo, habla acerca del afán y la ansiedad, la falta de fe en el Señor, que Él va a ser nuestro proveedor, que Él va a ser quien va a suplir nuestras necesidades. No nos pide que no hagamos nada, nos pide que hagamos lo que tenemos que hacer únicamente, y que nuestra preocupación no sea tan excesiva que nosotros ocupemos nuestros esfuerzos en procurar las cosas de este mundo. Es decir, comenzar a confiar más en mis propias fuerzas que en el Señor. El Señor nos llama a confiar en Él. Si va a haber una obediencia, hermanos, no va a ser una obediencia ciega. Va a ser porque nosotros confiamos en Él. Porque sabemos quién es el Señor Jesucristo, quién es Dios. Y que nos ha llamado a pelear la buena batalla de la fe, pero nos ha dado también todo lo necesario para que nosotros podamos triunfar. El mérito no es propio, no es personal de nadie, hermanos. No nos podemos gloriar por ello, porque es Dios el que nos sostiene y nos fortalece. Sin embargo, sí tenemos nosotros una gran responsabilidad en ello. Y esa gran responsabilidad que nosotros tenemos es que después de ir al Señor, de ir a Él, y después de escuchar su doctrina, sus enseñanzas, que muchas de ellas son demandas, son mandamientos. Lo tercero, lo más importante, ¿qué hacemos al respecto? Tenemos que obedecer, hermanos.
La enseñanza, la doctrina es para ponerse por obra. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tenemos al alcance de nosotros tantos recursos, tantas enseñanzas, tantas predicaciones por medio de la internet, de la red, ¿verdad? Sin embargo, el tiempo pasa, hermanos, y otro defecto que nosotros tenemos es que se nos comienza a hacer una rutina todo, ¿verdad? Hay un profeta en el Antiguo Testamento, Ezequiel. Por lo que dice la escritura aquí del mismo Ezequiel, nos habla que era un hombre elocuente, un profeta de Dios, al que Dios le daba su palabra para que la enviara al pueblo, a un pueblo rebelde como lo que mirábamos ayer. Un pueblo que el Señor quería rescatar, pero que ellos no escuchaban y se mantenían en la dureza de su corazón. Y en Ezequiel capítulo 33, del verso 31 al 33, yo le leo y con esto terminamos. El Señor le dice a Ezequiel: y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. El punto final, por decir así, hermanos, de la edificación de la vida cristiana o la reafirmación, el asegurarnos para nosotros una vida cristiana firme, que evidentemente va a haber altibajos. Somos seres humanos y nuestro ánimo se mueve, ¿verdad?, para arriba y para abajo, pero dentro de todos esos altibajos que nosotros podamos permanecer firmes. ¿Qué significa permanecer firmes? No solamente significa no moverse, estar parado, ¿verdad?, en medio de la tormenta y como las palmeras que se hacen para un lado y para otro, pero no se caen. No únicamente significa eso. Para nosotros como cristianos significa, sí, permanecer firmes, no movernos, pero aún así seguir caminando, seguir adelante. Y la gran clave que nos da nuestro Señor Jesucristo para que esto suceda en nuestras vidas es la obediencia. El no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Este pueblo escuchaba a Ezequiel y decía: oh, que quedaban fascinados, ¿verdad?, anonadados con la elocuencia, con las palabras que salían de la boca de aquel hombre. Por eso le mencionaba que tenemos tantos recursos, ¿verdad? Y nos volvemos escuchadores de grandes predicadores, que Dios usa tremendamente a través de ellos. Grandes verdades exponen desde sus púlpitos y decimos: oh, qué tremenda predicación, qué tremendo predicador. Pero la gran pregunta que nosotros hacemos aquí, que le comencé en un principio: ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo cuando la escuchamos, cuando la estudiamos, cuando la leemos? ¿Cómo estamos nosotros edificando nuestra vida cristiana?
¿Es difícil la obediencia? Claro que es difícil. Cuando tengo alguna desavenencia con mi señora esposa, para mí es difícil después humillarme, reconocer que la regué y decirle, perdóname, la regué. Tan difícil que a veces se pone el sol sobre esa dificultad y no hice nada. Porque es más fácil enorgullecerse que humillarse. Porque tenemos pecados a veces ocultos, ¿verdad?, con los que lidiamos y batallamos. Y sabemos que los tenemos que desechar de nuestra vida, mas sin embargo, ¿por qué no lo hacemos al instante? Porque es más fácil darle rienda suelta a los deseos de la carne que cortar la mano derecha, de tajo sacar un ojo. Sí, hermanos. De hecho, la vida natural es difícil también, pero la vida espiritual cristiana es mucho más todavía. Sin embargo, Dios nos lo ha dado todo para que nosotros podamos ser vencedores. Una vida hermosa, hermanos, cristiana, una edificación hermosa, y cuyo propósito final es glorificar a aquel que lo llamó, ¿verdad? Es una vida que permanece, hermanos, firme. La repito, no es perfecta. Hay puntitos negros en nuestro expediente. Mas sin embargo, que se pueda notar un progreso, ¿verdad? Como el libro El progreso del peregrino, un progreso. Fallaste, nos dejaste, sí, pero me arrepentí y sigo hacia adelante. Y es hermoso, hermanos, observar esas vidas cristianas que permanecen ahí. Que sabemos que llegó un tormentón tremendo a esa edificación, pero sí se sangoloteó para un lado y para otro. ¿Sabes, hermano? El consuelo de los hermanos es invaluable en esos momentos, pero ¿sabes qué es la fortaleza? Lo que esa persona misma ha construido en su vida cristiana. Porque va a haber momentos en donde no va a haber nadie a tu lado para sostenerte, sino solamente el Señor y tu relación de obediencia con Él.